Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una herramienta que es, literalmente, una radiografía financiera, el estado de resultados. Es fundamental para saber si una empresa va bien o mal, para diagnosticar su salud económica en un momento concreto. Vamos a ver cómo se lee y sobre todo cómo se interpreta. Y para empezar, lanzo una pregunta que tiene miga. Si una empresa vende muchísimo, ¿damos por hecho que es rentable? Bueno, la intuición nos dice que sí, pero la realidad contable es mucho más compleja. Las ventas son solo el punto de partida. Para saber si de verdad se gana dinero, hay que mirar mucho más adentro. Y esa mirada interna nos la proporciona precisamente el estado de resultados. A veces lo oiréis como estado de ganancias y pérdidas, pero es lo mismo. Es un documento que pone cara a cara los ingresos con todos, absolutamente todos, los costes y gastos que han sido necesarios para conseguirlos. Al final nos da la respuesta sin rodeos. ¿Hemos ganado o hemos perdido? Por eso, la analogía de la radiografía es perfecta. No se queda en la superficie, en la facturación, que sería lo que se ve a simple vista. No, esto va mucho más allá. Nos enseña los huesos, la estructura interna de cómo se genera o se destruye el beneficio. Es la única forma de diagnosticar de verdad la salud del negocio. Para que no nos perdamos, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, veremos por qué este informe es tan importante. Después, descubriremos que hay dos formas de contar esta historia. Luego, nos meteremos en la cocina para ver de dónde salen las cifras. Y para terminar, veremos por qué el número final no siempre es lo único que importa. Venga, pues empezamos por el principio. En esta primera sección vamos a entender cuál es su propósito real y por qué normativas internacionales, como la NIC 1, lo consideran una pieza clave, indispensable en la información financiera. Entonces, ¿por qué es tan crucial? Pues mirad, su utilidad es enorme. Sirve para evaluar si la operativa del día a día es eficiente. Pero no solo mira el pasado, ¿eh? También nos da pistas para estimar cuánto dinero se puede generar en el futuro. Funciona como un sistema de alerta temprana porque nos chiva dónde se nos están escapando los beneficios y, por supuesto, es la carta de presentación que nos van a pedir sí o sí para conseguir un crédito o atraer a un inversor. Pasamos a la segunda sección. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque resulta que esta historia sobre el rendimiento de la empresa se puede contar de dos maneras muy diferentes. La elección entre un formato por función o por naturaleza cambia por completo el enfoque del análisis. A ver, la diferencia es fundamental y se entiende mejor pensando en la pregunta que responde cada uno. El método por función organiza los gastos respondiendo a ¿para qué hemos gastado? Por ejemplo, esto es para producir, esto para vender, esto para administrar. Es perfecto para ver cómo deficiente es cada área. En cambio, el método por naturaleza responde a ¿en qué nos hemos gastado el dinero? Agrupa todos los sueldos juntos, todos los alquileres juntos, etc., sin importar de qué departamento sean. Esto nos da una foto clara de la estructura de costes de la empresa. Aquí tenemos un esquema del método más común, el de por función. Fijaos en la lógica, que es como una cascada. Empezamos arriba del todo con las ventas. Le restamos lo que nos ha costado directamente producir o comprar eso que hemos vendido. Y ¡zas! Primer resultado importante, la utilidad bruta. A partir de ahí, seguimos restando el resto de gastos para llegar al resultado final. Es una secuencia súper lógica. Y para que lo veamos en la práctica, aquí tenemos un ejemplo real. Se ve perfectamente esa estructura en cascada de la que hablábamos. Partimos de las ventas netas, restamos el coste de ventas y obtenemos la utilidad bruta. El proceso sigue hacia abajo, con cada subtotal en negrita contándonos un capítulo de la historia del rendimiento de esta empresa. Muy bien, ya entendemos la estructura, pero la pregunta del millón es, ¿de dónde salen todos estos números? Pues evidentemente no aparecen por arte de magia. Detrás de cada cifra hay un montón de registros contables, de transacciones del día a día que se han ido clasificando. El concepto clave aquí es el de cuentas de resultado. Hay que pensar en ellas como si fueran marcadores temporales. A diferencia de las cuentas de balance, como la caja o los edificios, que acumulan valor año tras año, estas cuentas de ingresos y gastos se ponen a cero al final del periodo contable. Su saldo final es, justamente, el beneficio o la pérdida que acaba en nuestro informe. Por ejemplo, imaginemos que hacemos una venta a crédito. Como vemos, en la tabla, por un lado apuntamos en el debe que tenemos un derecho de cobro sobre un cliente, y a la vez reconocemos el ingreso por ventas en el haber. Pues bien, es esta cuenta de ventas la que alimenta la primera línea de nuestro estado de resultados. Claro, pero esa venta no ha salido del aire. Hemos tenido que consumir existencias. Así que, por otro lado, registramos el costo de ventas como un gasto en el debe y a la vez damos de baja la mercancía de nuestro almacén en el haber. Este es el famoso costo de ventas, la primera gran partida que le restamos a los ingresos. Y el proceso se repite con todos los demás gastos. Por ejemplo, si estimamos que un cliente quizá no nos pague, registramos ese gasto
Y aquí está la clave del método por función. Ese gasto se clasifica directamente en la cajita de gastos de administración, afectando al resultado de operación. Llegamos a la última sección, y es una muy importante, porque cuidado, quedarnos solo con el número final, con la utilidad neta, puede ser engañoso. Para entender la película completa hay que mirar más allá. Y esto no es una opinión, lo dice la propia norma internacional de contabilidad número 1. Las notas a los estados financieros son parte íntegra del informe, son el manual de instrucciones. Ahí es donde la empresa explica qué criterios contables ha usado y desglosa las cifras más importantes que vemos en la página principal. Si volvemos a nuestro ejemplo, fijaos en esos pequeños números que hay al lado de algunas cifras. Nota 11, nota 12. Cada uno de esos números es un puente que te lleva a una explicación detallada. Ignorar las notas es como mirar una radiografía sin tener el informe del radiólogo. Ves la imagen, pero no entiendes ni la mitad de lo que significa. Y para que veamos que esto no es algo estático, hay que saber que la contabilidad evoluciona. Pronto, una nueva norma, la NIF 18, va a cambiar un poco la presentación de este informe creando nuevas categorías. El objetivo, como siempre, es buscar más claridad y que se puedan comparar mejor las empresas entre sí. Bueno, a modo de resumen, nos tiene que quedar claro que el estado de resultados es un informe dinámico, una película de la rentabilidad, que su estructura, por función o por naturaleza, nos cuenta la historia desde una perspectiva diferente, que cada cifra tiene detrás un asiento contable y sobre todo que sin leer las notas nos estamos perdiendo una parte fundamental de la información. Y para cerrar, os dejo con una última reflexión. Si este informe nos dice cuánto se ha ganado o perdido, ¿qué historia es la que no nos cuenta? Pues no nos dice nada sobre la liquidez de la empresa, ni sobre su nivel de endeudamiento. Esas historias las cuentan sus dos compañeros inseparables, el balance general y el estado de flujos de efectivo. Muchas gracias por la atención.